Muy bien, queridos hermanos, ahora vamos nosotros a poder compartir después de este testimonio que es verdad, que es vida y que aumenta nuestra fe en cada uno de nosotros, queridos hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible porque Él es amor, porque Él es misericordia, porque Él es verdad, porque Él es luz, porque Él es gracia y porque Él es salvación para nuestras vidas. Y así es, queridos hermanos, en esta noche en que vamos a compartir este tema tan necesario en nuestras vidas, tan importante en nuestra vida espiritual. En esta semana a semana en la que hemos venido compartiendo diferentes enseñanzas que nos han venido dando luces en nuestro camino. ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con esta gracia y con este regalo que nuestro amado Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Y el tema que hoy justamente se trata de que me despojo del manto con que me encubro. Hoy el Señor quiere destapar todo lo que traemos escondido, mis amados hermanos, y que tal vez ni tú ni yo nos damos cuenta de esto. ¿Cuántos de nosotros en esta noche necesitamos despertar del letargo en que nos encontramos, hermanos? Que el mundo nos ha hecho creer que todo tiene fuerza, que todo tiene poder, que todo tiene dominio sobre nosotros y que nada podemos hacer, absolutamente nada. Hoy el Señor viene a destapar esta gran mentira, este gran engaño que viene del mal y de la oscuridad, que nos hace creer a ti y a mí que no somos válidos, que no valemos, que no merecemos el perdón de Dios y que no merezco alcanzar la santidad y alcanzar el cielo. Todo lo contrario, hermanos. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que venga sobre nosotros. Necesitamos ese silencio que es un don del Espíritu Santo, ese silencio interior en nuestras vidas, en nuestro corazón. Ese silencio que nos enseña la Virgen María desde su corazón inmaculado, de su corazón puro, ese corazón obediente, pronta a obedecer a la voluntad de su Padre Dios. Necesitamos ese silencio, hermano. Yo te invito en esta noche, donde el lugar donde tú te encuentres, en este momento, pidamos al Espíritu Santo que nos regale el don del silencio interior. Que hoy solamente escuchemos la voz de Dios que te está llamando, la voz de Dios que nos está sacudiendo a todos nosotros, la voz de Dios que nos está diciendo que nos levantemos, la voz de Dios que nos viene a decir, continúa conmigo, la voz de Dios que nos viene a decir, que ya no miremos atrás, sino que sigamos adelante, tomados de su Hijo Jesús, de Cristo Jesucristo, del Señor, del Rey de Reyes. Que hoy el Espíritu Santo, mis amados hermanos, penetre en nuestros interiores, ilumine nuestro interior. Que esa luz del cielo traspase nuestras vidas como saetas, hasta los tuétanos de los huesos. Sí, hermanos, es que muchas veces nosotros estamos viviendo una cierta comodidad entre nosotros. Pareciera, hermanos, como que nos hemos acomodado cada uno de nosotros en nuestra zona de confort y no queremos avanzar más. Nos hemos estancado, hermanos, nosotros. Y no nos agradan las pruebas, no nos agrada el dolor, no nos agradan los sufrimientos, no nos agrada cargar la cruz de cada día y renunciar al mundo, nos cuesta. Reconozcamos, hermanos, que estamos en una continua pelea,
un continuo combate en nosotros contra nuestra carne, contra nuestros placeres, contra nuestros gustos, contra nuestras propias opiniones o ideas que tenemos aferrados, enquistados en nosotros. Es necesario, hermanos, como bien decía el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 13, desgarrad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento a la cólera y rico en amor. Palabra de Dios, desgarrad vuestros corazones, rasgad tu corazón, hermano, hermana, rasguemos nuestros corazones. Nos está diciendo el profeta Joel, la palabra de Dios en esta noche, no nuestras vestiduras, porque aquí el Señor nos está interpelando a nosotros. Yo te invito, hermano, que también nos dejemos hoy interpelar por la palabra de Dios, porque necesitamos rasgar nuestros corazones, rasgar nuestro interior. Como bien decía San Bernardo, decía que lo rasgue y lo reduzca a polvo, porque nadie puede convertirse al Señor si no es con un corazón roto, con un corazón roto. Porque este corazón es egoísta, hermanos. Porque este corazón es un corazón caprichoso. Porque este corazón es un corazón desconfiado. Porque este corazón es un corazón apegado al pecado, hermanos. Este corazón en la que Cristo Jesús nos ha prometido darnos un nuevo corazón. Darnos un corazón de niños, darnos un corazón puro, y eso lo concede la gracia del Espíritu Santo cuando dejamos que Él venga sobre nosotros. Tal vez estarás tú diciendo, hermano, hermana, pero yo ya conozco al Señor. A lo mejor tú estarás diciendo, hermano o hermana, yo ya tengo un camino con el Señor Jesús. Sí, es verdad. Todos nosotros podemos haber tenido un encuentro con Jesús, como bien nos contó nuestro querido hermano Manuel, ese encuentro liberador que él tuvo con Jesús, pero con la misericordia de Jesús. Manuel ha hablado con la verdad en esta noche con su testimonio para todos nosotros, porque cuando uno es libre se muestra transparente ante lo demás, porque la gloria es para Dios. Y Manuel ha reconocido que sigue luchando. Manuel ha reconocido que necesita de la ayuda de Cristo Jesús para seguir llenando sus vacíos del amor de Dios. Y es que, hermanos, necesitamos nosotros, y aún más que nosotros que tenemos esta espiritualidad carismática, en que necesitamos vivir en una permanente conversión, vivir en una permanente conversión, vivir en una permanente renovación, vivir en una permanente renuncia al pecado, vivir en una permanente despojamiento del viejo hombre que tú y yo tenemos. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, hermanos. No nos resistamos. No nos resistamos. Que Cristo Jesús ha venido a tocar la puerta de nuestros corazones. Como bien lo dice en Apocalipsis, si tú dejas entrar a Jesús, Él entrará y cenará y se sentará contigo. Eso hace Cristo Jesús cuando Él llega a nuestras vidas. Él quiere entrar en nuestro interior, porque así es el encuentro con Dios. No es un encuentro de la puerta para afuera, sino es un encuentro que sucede en lo muy dentro de mi vida, en lo muy profundo de mi corazón, amados hermanos. Hay un santo que a mí me impactó muchísimo, hermanos, que dice lo siguiente, dice San Gregorio, que Jesús me salvó
como un médico que se inclinó sobre mis heridas fétidas. Así es el amor de Cristo Jesús, ese amor divino. Jesús, nuestro Salvador, el divino médico, que no tuvo vergüenza, no tuvo reparos para inclinarse y poder tocar, hermano, hermana, poder tocar nuestras heridas fétidas, nuestra podredumbre, nuestra miseria, nuestro barro, nuestra suciedad, hermano, hermana, esa fetidez que traemos en nuestro interior, que está tratando, hermanos, de robar nuestra identidad, que somos hijos de Dios. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Somos revestidos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos nosotros ese despojamiento que solo lo concede el Espíritu Santo. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo despojarme? ¿Cómo hacerlo? Y quiero compartir con ustedes que hay un santo que nos puede iluminar en esta noche también con su vida. Voy a compartirles sobre la vida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, hermanos, con sus acciones, él pudo dar testimonio de su relación profunda con Jesús. Cuenta el Papa Francisco en su homilía en el año 2013, él comparte el encuentro de Francisco con Jesús en Damián. Y nos dice el Papa Francisco lo siguiente, hermanos. ¿Cómo se inició este encuentro de Francisco con Jesús? Todo se inició con la mirada de Jesús en la cruz. Dejarse mirar por él en el momento que da la vida por nosotros y nos atrae así. Francisco de Asís lo experimentó, lo vivió de manera personal, particular, en la iglesia de San Damián, orando delante del crucifijo. En aquel crucifijo, hermanos, que Jesús no aparece muerto, sino vivo. La sangre desciende de las heridas de sus manos, de sus pies, de su costado. Esa sangre que expresa vida, esa sangre que nos da vida, esa sangre preciosa que nos ha dado el perdón de Dios, esa sangre preciosa que corre en el cuerpo bendito y santo de Jesús. Hermanos, Francisco contempló y se dejó mirar por aquel que lo ama. Se dejó traspasar por la mirada de Jesús, se dejó amar por Jesús y contempló el crucifijo. Él miró al crucificado, que no nos habla de derrota, de fracaso, sino más bien nos habla de una muerte que da vida y que es vida, que genera vida, porque nos habla de amor, porque Él es el amor de Dios encarnado y el amor no muere. Más aún, hermanos, el amor vence el mal y la muerte. Y Cristo ha vencido la muerte, y Cristo ha vencido el mal, y Cristo ha vencido el pecado, y Cristo ha vencido la oscuridad en el crucifijo. Pero, hermanos queridos, sucede que muchas veces nosotros pareciera que hubiéramos recibido una vacuna y nos hemos vuelto indiferentes al contemplar el crucifijo. Y muchas veces nosotros ya ni nos conmovemos, ya como que pareciera que fuéramos inmunes, pareciéramos que fuéramos
fríos y no nos conmovemos y no nos dejamos traspasar por la mirada del crucificado, de aquel que ha dado su vida por amor a ti y a mí. Francisco se dejó traspasar por la mirada de Jesús crucificado. Francisco contempló aquel que se había despojado, aquel que había muerto y había vencido la muerte por amor a él. Entonces, hermanos, ¿qué sucedió con Francisco? Dice la historia que Francisco, movido por el amor, impulsado por ese amor, dice que hubo un encuentro en que se presentó Francisco ante el obispo junto con su papá, su padre, que era rico, millonario. Y dice la biografía de Francisco que en ese momento él se despojó de su manto, se despojó de sus vestiduras y quedó totalmente desnudo ante su padre y ante el obispo y ante las personas que estaban alrededor. Francisco no tuvo vergüenza de despojarse, porque era un gesto de penitencia y renuncia. Como bien narra el obispo Doménico, dice lo siguiente: no es solamente un gesto de penitencia y renuncia, sino que es la nostalgia de la pureza original. Y es que, hermanos, todos somos llamados al origen de la desnudez. Job, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Y es que este mundo, hermano, hermana, por más posesiones que tengamos, por más riquezas que tú y yo nos afanemos, nada nos llevaremos, absolutamente nada nos llevaremos, sino solamente nuestra persona ante la presencia de Dios. Mis amados hermanos, no acumulemos tesoros de este mundo que se apolillan, sino más bien aspiremos a los tesoros del cielo que son eternos. A eso hemos sido llamados, a eso, para eso hemos sido salvados. Hermanos, la desnudez, la pureza original, no nos olvidemos que Adán y Eva andaban desnudos en el Edén por esa pureza, esa transparencia de no esconder absolutamente nada a Dios. Pero cuando ellos pecaron, narra el libro de Génesis, lo primero que ellos hicieron fue taparse, fue cubrir su desnudez, porque habían pecado. Y eso sucede cada vez que nosotros pecamos, hermanos. Nos tapamos y vamos tapándonos y vamos tapándonos y de pronto vamos desfigurando nuestro rostro verdadero por la cual hemos sido creados. Hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro maravilloso Dios. Entonces, hermanos, somos libres en la medida que somos capaces, por gracia y voluntad, de despojarnos de todo. San Francisco de Asís descubrió este despojamiento y esta renuncia para Dios, por amor a Dios, porque era amado por Dios. Pero quiero en esta noche, hermanos, que vayamos nosotros entrando más y más en esta palabra tan liberadora y al mismo tiempo tan sanadora como es el despojamiento, que desde la vida de Jesús se llama kenosis. Hoy vamos a vivir nuestra noche kenosis, despojamiento. ¿Estás listo? ¿Estás lista, hermano, hermana? ¿Lista? ¿Estás dispuesto? Muy bien. Entonces, vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 11.
Busquemos nuestras Biblias, hermanos. Y voy a proclamarlo. Dice así: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra del Señor. Jesús se despojó a sí mismo. Pero aquí San Pablo inicia este himno, porque es como un himno, ¿sí? Es un himno. Inicia con estas palabras: tened entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si tú y yo nos llamamos cristianos, discípulos, seguidores de Cristo Jesús, por la cual hemos sido llamados por pura misericordia para seguir a Jesús, entonces aquí San Pablo nos está dejando un camino, un itinerario, pasos, a la cual cada uno de nosotros estamos llamados a darlos. ¿Y cuál es? Tener los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, se despojó a sí mismo, rebajándose. ¿Por qué? Porque toma la condición humana, menos en el pecado, pero toma la condición humana, donde Cristo Jesús pasó frío, Cristo Jesús pasó hambre, Cristo Jesús fue pobre, Cristo Jesús también lloró, Cristo Jesús pasó miedo, angustia. Claro que sí, pero menos en el pecado. Pero Cristo Jesús asume su condición humana también. ¿Para qué? Justamente para poder salvarnos, para poder redimirnos. Se hizo esclavo, mis amados hermanos. Se sometió incluso a la muerte más atroz, a la muerte más terrible, que era morir en la cruz. Era lo peor que podía sucederle a un judío. Y él asume esa muerte, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Y ahí radica el poder de Cristo Jesús, que a pesar que se rebajó, a pesar de que tomó la condición humana, a pesar que renunció a toda gloria, a todo honor, a toda riqueza, sin embargo, él, en su gracia, en su obediencia, ahí radicó el poder. Su poder en la obediencia a su Padre Dios. El poder en hacer la voluntad de su Padre Dios. El poder en dar su amor por los demás. Su poder en dar y servir, donándose a sí mismo por amor. Su poder en la cruz clavado,
exclamó: Padre, perdónalos porque ellos no saben. Su poder, que en medio del silencio Él no buscó venganza. Su poder, mis amados hermanos, que Él bajó a los infiernos, descendió a los infiernos para vencer al demonio. Su poder, porque Él en la cruz, Él abrió las puertas de los cielos para ti, para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso que el Papa Benedicto XVI nos resalta lo siguiente, hermanos, y nos dice: penetrar en los sentimientos de Jesús, este debería ser el ejercicio cotidiano de la vida como cristianos. Repito, penetrar en los sentimientos de Jesús, este debería ser el ejercicio cotidiano de la vida como cristianos. Debería ser, hermanos queridos, el día a día en nosotros. El de dejar que nuestro corazón penetre estos sentimientos de Jesús, de obedecer a su Padre Dios, de encontrar gozo en hacer la voluntad de Dios en su vida, en encontrar gozo y alegría en servir a los demás, en encontrar gozo y alegría en amar hasta el extremo de dar su vida. A eso hemos sido llamados cada uno de nosotros, hermanos. Para eso Cristo Jesús nos ha salvado a ti y a mí. Porque, hermanos, el despojamiento de Cristo nos abre la puerta al cielo. Él ha dicho que es la puerta. En Juan 10:9, Jesús dice: yo soy la puerta. Y para poder llegar al cielo, mis amados hermanos, a Cristo tenemos que llegar. A Cristo yo me tengo que unir. A Cristo es a la cual yo tengo que ir. Ir a ese corazón amante, ir a ese corazón rico en misericordia, ir a ese corazón manso y humilde que me está llamando y me sigue llamando a más y a más. Hermanos, entonces, hermanos, como bien dice en Hebreos 12:1, dice la palabra lo siguiente: por tanto también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone, con los ojos fijos en Jesús. Palabra de Dios. Por tanto, también nosotros, bien nos está diciendo aquí la palabra en Hebreos, que sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con constancia a la carrera que se nos propone, con los ojos fijos en Jesús. Necesitamos, hermanos, vaciarnos para ser llenados del amor de Dios. Necesitamos, hermanos, renunciar para ser revestidos de la gracia de Dios. Necesitamos, hermanos, despojarnos de mis vestiduras viejas para poder recibir esa vestidura nueva, teñida con la sangre de Cristo Jesús, amados hermanos. Los sufrimientos, las purificaciones, los dolores, hermano, hermana, las pruebas, son medios que Dios está permitiendo en nuestras vidas, porque Él está preparando nuestro interior, Él está preparando nuestros corazones para anhelar el cielo, para desear alcanzar la santidad, para unirme más a Cristo Jesús y depender totalmente de Él, porque sin Cristo soy nada, sin Cristo yo no soy nada. Gloria a Dios. San Pío de Pietrelcina decía: el pecador que se arrepiente de sus pecados está más cerca de Dios que el hombre justo que se jacta de sus buenas obras.
Y es que, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo toque nuestras conciencias, hermanos, porque a veces pareciera como que nosotros nos sentimos que no somos pecadores, pareciera a nosotros que como que los demás necesitan cambiar y yo ya no necesito cambiar. Todo lo contrario, porque cuanto más Espíritu Santo viene en nuestras vidas, es cuanto más hace ver mi interior, hace ver dentro de mí lo que necesita ser tocado por el poder de Dios. Necesitamos, hermanos, pedir esa gracia al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones le pedimos a Dios paz, le pedimos a Dios luz, le pedimos a Dios sabiduría, le pedimos a Dios incluso salud, le pedimos a Dios trabajo, le pido por mi hijo, le pido por mi hija, le pido por mi nieto, por mi nieta, o por mi esposo, o mi esposa, o por mi papá, o mi mamá, o mi abuelo, o mi abuela. Pero ¿quién de nosotros hemos pedido al Espíritu Santo que nos regale la gracia de un verdadero arrepentimiento? ¿Quién de nosotros le hemos pedido esa gracia a Dios? Ese arrepentimiento verdadero, hermanos, ese arrepentimiento genuino, que me hace crecer en el santo amor a Dios, porque quiero agradar a mi Señor, porque quiero dar gloria a mi Señor con mi vida, no palabras para afuera, sino con mi corazón a Dios, con mi vida. Yo alabo a mi Señor en cada acto, en cada acción de mi vida, desde que me levanto hasta que duermo. Yo alabo y glorifico a mi Señor con mis acciones. Crecer en el santo temor, porque no quiero ofender a mi Señor, porque no quiero ofender a mi Salvador, porque no quiero ofender a mi Redentor, porque no quiero ofender al dueño de mi vida. El regalo del arrepentimiento debe tocar todo nuestro ser, amados hermanos. El arrepentimiento, que es un encuentro liberador con la verdad ante Dios, hermanos. No con justificaciones y pretextos, no con acusaciones de fulano, de sutano y de mengano, sino cara a cara con Dios. El mejor ofrecimiento, el mejor regalo que le puedo ofrecer a Dios, amados hermanos, es un corazón contrito, es un corazón roto, es un corazón humillado y vacío ante Dios, reconociendo que Él es todo y yo no soy nada. A propósito de preparar este tema, le pedía al Señor, y orando, el Señor me dijo lo siguiente, y me dijo el Señor a mí: póstrate, Elvira, póstrate ante mí, porque tú no eres nada y yo soy todo. Porque todo lo que tienes y todo lo que eres es mío y tú me perteneces. Eso fue como una saeta a mi corazón, hermanos. Y es verdad, me hizo darme cuenta que no soy nada y que Él es todo. Bien decía Juan Bautista de que conviene que Él crezca y que yo disminuya. Nos conviene, hermanos, nos conviene para bien nuestro. No hemos sido, hermanos, creados, no hemos sido salvados para seguir arrastrándonos en el pecado, para seguir, hermanos, lamiéndonos nosotros mismos nuestras propias heridas y contemplando mis propias heridas. No, hermano, hermana, hemos sido salvados y redimidos y perdonados por la sangre preciosa
preciosa de Cristo Jesús para poder nosotros reflejar la gloria de Dios a tanta oscuridad. Dice la palabra del Señor que el que se humilla será ensalzado por el mismo Dios. Aquí no hay ningún mérito, ni tuyo ni mío. Todo es mérito de Cristo Jesús. Todo es gracia de Cristo Jesús. Pero sucede muchas veces, hermanos, que nosotros nos vamos adueñando de personas y de cosas y pareciera que todo es mío y todo es mío. Mi casita es mía, mi televisor es mío, mi celular es mío, mi hijo es mío, mi nieto es mío y nadie debe de quitármelo. Y nos olvidamos, hermanos, que estamos aquí por pura gracia de Dios y que esos hijos y que esos nietos o que ese esposo o que ese padre o madre le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Bien decía San Bernardo, él decía, yo he aprendido de la verdad que nada es tan eficaz para merecer, conservar y recuperar la gracia como ser encontrado ante Dios, no pensando altamente de uno mismo, sino temiéndole. Santo temor de Dios, hermanos. Santo temor de Dios. Hemos sido llamados por el Santo de los Santos. Hemos sido llamados por Él para estar con Él. Y entonces, hermanos, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para despojarnos de estas vestiduras viejas, de estas cargas pesadas que traemos nosotros, hermanos? Primero, hermanos, primer paso, tenemos que abrir los sepulcros blanqueados que hay en nuestras vidas, despojarnos del mal, de todas las posesiones y derechos que le hemos dado, hermanos. En Mateo 27, del 50 al 52, dice la palabra. Voy a proclamarla y dice así. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto el velo del santuario se rasgó en dos. De arriba a abajo tembló la tierra y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Palabra de Dios. Jesús en la cruz dio un fuerte grito y murió. Pero en ese fuerte grito, que es palabra de Dios, remeció los sepulcros, se abrieron, las tumbas se destaparon, los muertos resucitaron, las rocas se partieron en dos. Hermanos, permitamos en esta noche, querida Renovación Carismática Católica de Lima, hermano, hermana, grupos de oración, comunidades, permitamos en esta noche que el grito de Jesús resuene en nuestro interior, que rasgue nuestros corazones y se destapen los sepulcros blancos que tenemos ahí, porque Cristo ha venido a liberarnos del pecado, ha venido a liberarnos de las cadenas, hermano, hermana, de la opresión que nos trae el mal. Dejémonos traspasar por la mirada de Cristo Jesús en la cruz. ¿Qué me
dice Jesús? ¿Qué me está diciendo Jesús en el dolor? ¿Qué me dice Jesús ante la prueba? ¿Qué me dice Jesús ante mis apegos? ¿Qué me dice Jesús ante mi orgullo? ¿Qué me dice Jesús ante mis vanidades? ¿Qué me dice Jesús ante mi angustia? ¿Qué me dice Jesús ante mis debilidades de pecados? ¿Qué me dice Jesús ante mis sensualidades? ¿Qué me dice Jesús ante mi egoísmo? ¿Qué me dice Jesús ante mis pecados de lengua? ¿Qué me dice Jesús ante los pecados de mis ojos? ¿Qué me dice Jesús ante los pecados del desperdicio de mi tiempo? ¿Qué me dice Jesús ante el Dios dinero? ¿Qué me dice Jesús ante el Dios placer? ¿Qué me dice Jesús? ¿Qué me dice Jesús ante mi vida? ¿Qué me está diciendo Jesús ante mi familia? ¿Qué me está diciendo Jesús en mi corazón? ¿Qué me dice Jesús? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me dice Jesús en esta noche? Y Jesús nos dice a todos, no volvamos a pecar. Conviértete a mí, vuelve a mí. Renuncia para mí. Dame más tu corazón. No quiero. Yo no quiero palabras. Quiero tu vida. No quiero migajas. Quiero tu vida. Hermanos, mirando a Jesús, que Él nos espera con los brazos abiertos. Porque nosotros necesitamos, hermanos, convertirnos más y más para Él. Dice la palabra de Dios, me devora el celo por mi casa. Y muchas veces nosotros hemos permitido que el pecado y el mal entre a nuestras casas, que el pecado y el mal entre a nuestras vidas, que el pecado y el mal de la mundanidad del mundo entre en nuestro interior, nuestro corazón, en nuestros grupos de oración, nuestras comunidades, hermanos, de cuántas ideologías falsas que hay, que están tratando de distraernos, hermanos. Televisión, películas que no tienen nada de cristianos y nosotros perdemos nuestro tiempo en esto. Segundo punto importante a tener en consideración, hermanos. Primero era abrir nuestros corazones, abrir sus sepulcros blanqueados, hermanos. Y ahora, hermanos, el segundo paso es regresar al trono de Dios y centrar toda nuestra adoración sobre Él. Frente a tanta tiniebla, frente a tanta oscuridad, frente a tanto mal y pecado, hermanos, que nos rodea, necesitamos, hermanos, ir a la luz y centrar nuestras vidas y toda nuestra adoración a Él. Hermanos, hemos permitido que nos robe el don de la alabanza. Hemos permitido, hermanos, que entre el miedo, el temor y la zozobra en nuestras vidas. Lo hemos permitido. Le hemos dado concesiones al enemigo en nuestras vidas. Pero hoy el Señor nos está dando la oportunidad a ti y a mí. Nos está dando la gracia y la gran bendición, querida Renovación Carismática de Lima, a que nosotros regresemos al trono de Dios y centremos toda nuestra adoración a Él.
Hermanos, nuestra adoración a Él en pensamientos, en acciones, en palabras, en silencios, en el espíritu, en el alma, nuestra voluntad, nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestra parte psicológica, nuestro cuerpo, los sentidos que son ventanas hacia el mundo, en el corazón que es nuestro centro, para que podamos ser adoradores en espíritu y verdad. Que en esta noche, hermanos, renunciemos a la mentira, renunciemos al engaño, renunciemos a las tibiezas, renunciemos a todo espíritu mundano que haya entrado en nuestras vidas. Debemos dejarle a Dios ser el único Dios. No podemos servir a dos amos, hermanos. O estoy con Cristo o no estoy con Cristo Jesús. O soy luz o soy oscuridad. Tú y yo hemos conocido la salvación en nuestras vidas. Tú y yo hemos conocido el amor redentor en nuestras vidas. Que nada ni nadie nos separe del amor por Cristo Jesús. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Cristo nos ama. Cristo nos espera. Como bien leímos en el himno de Filipenses 2, del 5 al 11, donde dice la palabra: por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo Jesús es el Señor. Tenemos que suplicar al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, porque es el Espíritu Santo que puede revelar en nosotros y nos puede capacitar para rendir nuestras vidas al señorío de Jesús. Al señorío de Jesús. Este señorío de Jesús que no viene a imponerse. Este señorío de Jesús que no nos esclaviza, sino todo lo contrario, nos libera. Debemos dejarle a Dios ser el único Dios en nuestras vidas, confiar y abandonarnos en su providencia, confiando plenamente que su voluntad es mejor que la mía. Hermanos, si Dios camina contigo y conmigo, Él está presente, Él está vivo. Entonces no nos dejemos engañar. No nos dejemos, hermanos, confundir por el mundo y confundir por el enemigo, el demonio, de hacernos creer que teniendo muchas cosas seremos felices, que siguiendo a los demás vamos a ser felices. No, hermano, hermana, tú y yo hemos sido llamados para ir contracorriente del mundo, sí, contracorriente del pecado, sí, contracorriente del engaño, sí, pero vamos con la corriente de gracia del Espíritu Santo que nos mueve a exclamar y a vivir que Jesús está vivo, que Jesucristo es el Rey de Reyes, que toda rodilla se doble ante Él, hermano, hermana, y para eso hemos sido llamados, para establecer y para mostrar al mundo que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Rey de Reyes. Hermanos, finalmente tenemos nosotros que estar dispuestos a despojarnos en esta noche. Que realmente, hermanos, nos dejemos conmover por el poder de Dios. Que Él sea el que se entronice en nuestro interior, hermanos. Recuerdo claramente que el Señor me permitió en su infinito amor estar en el lugar donde Jesús murió en la cruz, clavado.
donde derramó su sangre preciosa. El Señor me permitió poner mis pies en ese lugar santo, donde Él derramó su sangre bendita por amor y para salvarme de mis pecados. Y cuando yo puse mis pies en ese lugar, claramente, hermano, yo escuché en mi interior como que algo se rompió dentro de mí. Y me di cuenta que tanto amor, como bien decía San Pablo, me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí, tanta humillación. Se despojó a sí mismo por amor a esta pecadora, como tú y yo lo somos. Entonces ahí me di cuenta que poco le había dado a Él. Que poco le había dado a Cristo Jesús. Y el amor se paga con el amor. Y si Cristo Jesús se despojó a sí mismo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué somos nosotros para no hacerlo? Despojémonos entonces, hermanos, en esta noche. Doblemos rodillas ante la presencia real y poderosa que Cristo está delante tuyo. Pues cuando dos o más nos reunimos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y en esta noche, querida Renovación de Lima, vamos a entronizar a Cristo como el Señor de nuestras vidas, pero primero despojándonos de todo mérito que tú y yo podamos haber traído, toda experiencia que tú y yo hayamos traído, todos estos años de caminar con el Señor. Despojémonos de todo esto y presentémonos ante Él desnudos totalmente ante el Señor, diciéndole: no soy nada y tú eres todo, Señor. No somos nada, tú eres todo, Señor. Vamos a proclamar esta noche que le pertenecemos a Cristo Jesús y que ya no pertenezco al mundo, que ya no pertenezco al pecado, ya no pertenezco a la oscuridad, no pertenezco a la mentira, no pertenezco al engaño, no pertenezco a las tibiezas. Pertenecemos a Cristo Jesús. Te invito, hermano, hermana, a que repitas conmigo: yo pertenezco a Cristo Jesús. Yo pertenezco a Cristo Jesús. Te invito, hermano, hermana, a que le des autoridad a Jesús en tu vida. A que le des el control de todo a Él. Aquel que es fiel. Aquel que es amor. Aquel que nunca nos va a abandonar. Así que vamos a prepararnos, hermanos, para este momento de oración. Ponte cómodo, cómoda. Que si tú sientes en tu corazón en esta noche arrodillarte, puedes hacerlo. Pero déjate tomar por Él en esta noche. Dice en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, del 6 al 7, que si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, pues vivamos como tal. Pidamos esa gracia que el Señor ya lo derramó en la Santa Cruz. Pidamos esa gracia que el Señor pues la ganó al morir por nosotros en la cruz. Pidamos esa gracia que el Señor pues lo regaló el día de su resurrección. Pues digamos al Señor que no somos nada, que Él es nuestro Rey. Tú eres mi Rey, y Señor, te reconozco como mi Salvador. Tú eres mi Rey, Señor, yo te adoro con mi corazón. Sin ti yo nada soy,
sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, Jesús. Sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, Jesús. Tú eres mi Rey, Señor. Te reconozco como mi Salvador. Tú eres mi Rey, mi Señor. Yo te adoro con mi corazón. Sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, Jesús. Sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, Jesús. Delante de Jesús, ¿cuántos llegamos a reconocer que tuvimos una vida pasada? Una vida donde nuestros harapos eran nuestra forma de presentación, nuestras miserias eran nuestra forma de presentarnos. Pero ahí está el Señor que viene, que nos ama, que nos limpia de nuestras inmundicias, que nos ama y que nos da siempre un vestido nuevo. Pero por el camino también uno llega a reconocer que hay algunas partes de esos harapos que se han quedado pegados, o una parte de esos harapos se han quedado pegados a nuestra piel. Quizás no nos hemos dado cuenta, quizás otros como que todavía pues tienen ese temor. ¿Cómo le voy a entregar esto a Jesús? Qué vergüenza de entregarle esto yo a Jesús. Pero Jesús viene una vez más a nuestras vidas para decirnos: déjame, llevarme ese harapo que no permite que tú puedas irradiar mi buen olor ante los demás. Déjame que yo soy Dios. ¿Acaso tú no me dices que yo soy tu Señor? ¿Acaso tú no me dices y me alabas que soy tu Señor? Dices: déjame. Hoy es el día en que yo quiero arrancar todas las escamas que todavía quedan, arrancar todos esos pedazos de harapos que todavía quedan, para que puedas brillar y yo pueda brillar ante ti. Déjate y dejémonos despojar por el Señor. Tú eres mi Rey y Señor. Yo reconozco que eres mi Salvador. Tú eres mi Rey y Señor. Yo te adoro con mi corazón. Sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, Jesús. Sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, sin ti yo nada soy, Jesús. Oh Jesús,
está mirándote. Y está mirando esos harapos viejos que tú traías por años. Esos sentimientos de culpa. Esos pecados que aún vuelves a caer en lo mismo y en lo mismo cada uno de nosotros. Jesús está mirando nuestras debilidades. Jesús está mirando nuestra fragilidad. Jesús está mirando nuestras miserias, hermanos. Pero Él está pidiendo también un acto tuyo y mío. Él también está dispuesto a tocarnos. Jesús está dispuesto a sanarnos. Jesús está dispuesto a liberarnos. Jesús está dispuesto a romper esos candados. Pero está necesitando palabra tuya y mía, un acto tuyo y mío. En este momento, hermano, hermana, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, que nos concede esa gracia del verdadero arrepentimiento, de rasgar nuestros corazones. Digámoslo juntos, hermanos. Yo rasgo mi corazón en esta noche, Señor, para renunciar. Yo renuncio, Jesús. Hermano, repite conmigo. Señor Jesús, yo renuncio al pecado. Señor Jesús, yo renuncio a mis tibiezas. Señor Jesús, yo renuncio a mis miedos. Señor Jesús, yo renuncio a los placeres de este mundo. Señor Jesús, yo renuncio a mi apego al dinero. Señor Jesús, yo renuncio a esas amistades que me apartan de ti. Señor Jesús, yo renuncio, Señor. Renuncio a mi egoísmo, Jesús. Señor Jesús, yo renuncio a mi orgullo. Señor Jesús, yo renuncio a este resentimiento. Señor Jesús, yo renuncio, Jesús, a todo lo que me separe de ti, Jesús. Señor Jesús, yo renuncio a mi comodidad. Señor Jesús, yo renuncio, Jesús. Renuncio, Jesús, a mis apegos, a personas, porque los he hecho centros de mi vida, porque le he hecho dueño de mi corazón a esa persona, le he hecho dueño de mi vida a esa persona. Señor Jesús, yo renuncio. Quiero darte el control de mi vida en esta noche. Hermano, hermana, tú mismo lo tienes que decir. Cristo está dispuesto. Jesús está delante tuyo en este momento. Percibe su santidad, percibe su poder, percibe. Él está delante tuyo y está extendiendo sus manos para tocarte. Aunque tú hayas pecado contra mí, y yo nunca te he juzgado, ¿qué esperas? En mi corazón hay un lugar para ti. Aunque tú hayas renegado de mi amor, yo siempre a ti te he amado. ¿Qué esperas? En mi corazón hay un lugar para ti. ¿Por qué no te atreves a decirme sí hoy? ¿Que no te atreves a entregarme tu corazón? ¿Por qué no te atreves a recibir hoy mi perdón? ¿Por qué no te atreves? ¿O acaso temes? ¿Por qué no te atreves a que pueda limpiarte hoy? ¿Por qué no te atreves a recibir hoy mi amor? ¿Por qué no te atreves a recibir hoy mi sanación? ¿Por qué no te atreves? ¿O acaso temes experimentar
el verdadero amor.